Bueno. Ok. Estuvimos hablando las clases anteriores acerca de bases de datos. Y estuvimos hablando particularmente de OLTP y del modelo relacional. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede hablar un poco respecto de eso? Yo voy a tener las cámaras de ustedes puestas acá en otro monitor, así que quien quiera estar lo voy a ver. ¿Quién me dice algo acerca de esquema relacional, acerca de bases de datos relacionales o LTP? Yo me voy a quedar esperando hasta que alguien me conteste. No tengo ningún problema. Perfecto. O sea, tratamos de bajar al mínimo la cantidad de datos que escribimos e individualizamos cada conjunto de datos. Me están leyendo los ítems que yo puse acá abajo. Ay, ay, ay. ¿Qué significa que sea más flexible? Eso no es particularmente la flexibilidad. Pero sí, también tiene mayor velocidad de escritura. Tiene una buena velocidad de escritura, porque cada vez que escribimos tenemos que escribir muy pocas cosas, ya que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que repetir nada de lo que estamos escribiendo. Así que, sí, flexibilidad significa que como tenemos todo separado por entidades, después nosotros podemos obtener nuevos datos haciendo uso de esas entidades que ya existen y las relaciones. O sea, es más fácil empezar a armar estructuras de datos más complejas cuando tenemos todo armado por partes. Es como que si tenés los ingredientes para hacer una torta, podés hacer una torta de muchas maneras. Pero si ya tenés como partes de torta para armar una torta, solamente las podés armar de una manera muy particular. No sé si se entiende este paralelismo que estoy haciendo. Mientras más atomizado tenga cada una de las cosas, las puedo mezclar de diferentes maneras y obtener distintos resultados. Por eso es más flexible tener un modelo relacional. Ok. Y dijimos que había otro tipo de modelo, que no es el relacional, que es el que usa procesamiento OLAP, o el modelo para el análisis de datos. Entonces, bueno, yo lo que voy a dar, lo voy a dar de acá para que ustedes después puedan entrar también al Notion y puedan revisar todo lo que estuvimos viendo. Estoy en bases de datos, que estoy, puedo entrar desde otros temas bases de datos, y si no, claro, pasa que bases de datos estamos tanto en la capa de servicios básicos como en la capa de infraestructura. ¿Me siguen de que estamos en el modelo conceptual y que estamos hablando de estas dos partes? ¿O no me siguen y quieren que les explique? Ok, perfecto. Florencia, ¿recordás de que toda la materia gira alrededor del modelo conceptual de capas de la tecnología en las organizaciones? Perfecto. Ok. Y vimos que absolutamente todos los temas de esta materia están relacionados con el modelo conceptual. Por ejemplo, bases de datos es parte de la tecnología en las organizaciones.
Y, por ejemplo, las bases de datos se encuentran tanto en la capa de servicios básicos como en la capa de infraestructura. ¿Por qué están en dos capas? ¿Alguien podría llegar a decirme por qué es parte de servicios básicos y por qué es parte de infraestructura? Ok, ¿y qué tiene que ver eso con bases de datos? Hasta ahora me dijiste dos definiciones sueltas. Sí. Bueno, pero yo te estoy diciendo que bases de datos está en servicios básicos. Es como, o sea, usando esa explicación, yo podría decir que todo es infraestructura, porque para llevar a cabo la misión necesito de procesos que necesitan aplicaciones que necesitan infraestructura. Si yo digo que mi base de datos necesita infraestructura, no tiene por qué estar acá en infraestructura entonces. Yo te estoy diciendo que la base de datos es servicios básicos y es infraestructura, forma parte de los dos. Porque yo les expliqué en el PDF que está en bases de datos, en el de sistema... No, acá en el primer PDF de sistema gestor de base de datos, acá pueden leer que la base de datos es tanto el hardware para contenerla como el software para administrarla. O sea que la base de datos incluye infraestructura. Cuando decís me conecto a la base de datos, me estoy conectando a un hardware, o sea, a un dispositivo físico que toco, a un servidor. Y también estoy hablando de el sistema gestor de base de datos, que es el software que la administra. Entonces, por eso me encuentro dentro de las dos capas. Acá, servicios básicos e infraestructura. Dentro de servicios básicos e infraestructura, yo acá debería agregar bases de datos acá. Y dentro de la infraestructura, debería agregar acá también, ya lo hago para que quede, bases de datos. Perfecto. Entonces entro a bases de datos. Vimos que estaba el esquema relacional y vamos a hablar de una relacional. Acá hay una página que es OLAP. Vamos a entrar acá a OLAP. Entonces, bueno, OLAP significa Online Analytic Processing, que es procesamiento en línea analítico, en donde básicamente es un tipo de procesamiento que nosotros vamos a utilizar para generar información para tomar decisiones. A diferencia del OLTP, nosotros en este caso no vamos a intentar reducir las redundancias al mínimo. No vamos a intentar tener la base de datos más eficiente posible, sino que todo lo contrario. Nosotros ahora, cuando nosotros queremos información para tomar decisiones, no nos importa que ocupar la menor cantidad de espacio para hacerlo o utilizar la menor cantidad de recursos. Nosotros lo que queremos ahora es que tener la mayor cantidad de datos lo más rápido posible. Entonces nosotros vamos a empezar a enfocarnos en la velocidad de nuestra base de datos. También vamos a alejarnos del esquema relacional porque vamos a empezar a agrupar información que nos parece en principio no relacionada, pero que nosotros para tomar decisiones vamos a necesitar obtener datos de esas fuentes de datos de igual manera. Entonces, es un tipo de procesamiento aplicado a una base de datos con el objetivo de generar información analítica útil para la toma de decisiones. Obviamente la idea es buscar información útil, no información inútil. Y lo vamos a enfocar para las decisiones desestructuradas. ¿Recuerdan cuáles son las decisiones desestructuradas?
Estuvimos hablando en la clase anterior. Ajá, está bien. ¿Y qué característica tiene, por ejemplo? No son predecibles, no son frecuentes. Lo más importante es que no son predecibles. O sea, yo no sé cuál va a ser la decisión que tengo que tomar. Ni me lo imagino. Entonces, a la hora de buscar datos para responder esas preguntas, para poder tomar esas decisiones, voy a necesitar datos que no me imaginé que necesito y sacarlos de todos lados y mezclarlo de todas maneras. Esa es la idea. Entonces la idea es extraer datos y analizarlos desde distintos puntos de vista, para tratar de encontrar un punto de vista que no se me ocurrió en principio. Entonces con OLAP vamos a analizar muchos datos a la vez, muchísimo más datos que un LTP, y vamos a intentar proporcionar respuestas rápidas y complejas. Se usa, por ejemplo, en análisis de tendencias, pronósticos principalmente, reportes financieros, presupuestos y planificaciones. En un análisis de tendencia, por ejemplo, necesitan muchos datos e históricos para ustedes poder ver la línea de tiempo. No me sirve quizás con el último periodo de algo. Ya van a ver que para las tendencias se usa mucho LAP porque vamos a agrupar todos los datos por alguna dimensión, que ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Un usuario puede requerir datos analizados de manera que se genere una vista donde se compare todos los productos vendidos en una zona específica en un mes específico, comparándose esos números con las métricas del mes anterior. Bueno, ¿a qué me refiero esto? Yo le puedo pedir a la base de datos, tráeme todos los productos que vendí en una zona, o sea, en tal negocio, en tal mes, y comparalos con las mismas ventas del mismo lugar en el mismo mes del mes anterior. Eso es una solicitud compleja porque está agrupada por distintas dimensiones, como por ejemplo por la dimensión de tiempo y por la dimensión de zona. Entonces, si yo tuviese una base de datos OLTP, lo que tendría que hacer es buscar dentro de todas las ventas de toda mi base de datos cuáles corresponden a esta zona, cuáles corresponden a este mes, separarlas y sumar las ventas de cada uno para obtener el total de las ventas. ¿Se entiende ese proceso que tendría que hacer? ¿O no se entiende? Ok. Yo tengo que hacer un reporte en donde quiero ver los productos vendidos, o sea, comparar todos los productos vendidos en una zona específica de mi negocio, en un mes específico, y compararlos con los números del mes anterior. Por ejemplo, yo puedo tener un supermercado y yo quiero ver cuánto vendió la carnicería dentro de mi supermercado en un mes y comparar con el mes anterior el número. Entonces, si ustedes que son contadores tienen que hacer un reporte de ese estilo, lo que uno se imaginaría en principio es ir a buscar todas las ventas, después ver cuáles son las ventas que ocurrieron en ese mes. Una vez que tenés todas las ventas de ese mes, vas a ver cuáles son las de carnicería, y después de que tenés todas, las vas a sumar para tener el número total de ventas, por ejemplo. Después vas a ir a buscar todas las de la carnicería, todas las ventas de la carnicería que corresponden al mes pasado, sumarlas, guardarte ese número y comparar el número que saqué al principio con el número del mes anterior. ¿Se entiende todo el movimiento que tengo que hacer para hacer una comparación de dos números? Ok.
La dificultad de esto es que a cada vez que quiero hacer un cálculo, tengo que mirar todas mis ventas, porque los registros están hechos individuales. Ahora, con OLAP, lo que vamos a hacer es que ya nos vamos a guardar resúmenes. Nos vamos a guardar redundancias, o sea, resúmenes de la información que son redundantes. Es redundante porque en cualquier momento yo lo puedo comparar, lo puedo generar. Por ejemplo, vamos a guardar un número de venta mes a mes. Entonces, ese número de cuánto vendí mes a mes se puede volver a obtener sumando todas las ventas de ese mes, lo cual cuenta como una redundancia. Pero aumenta la velocidad de mi base de datos un montón, porque cuando yo le pregunte ¿cuánto vendí por mes? Ya no tengo que volver a sumar. Ya el número está guardado y no me lleva a nada. En vez de buscar miles de registros de todas las ventas de un mes, miro un solo registro que dice ventas en tal mes. Pero yo quiero las ventas de carnicería de ese mes. Ya es más complejo. Entonces lo que vamos a hacer en OLAP es que vamos a guardar resúmenes de nuestra información por distintas variables, por distintas dimensiones le vamos a llamar. Entonces vamos a guardar las ventas resumidas según la sección, según el tiempo, y después podemos combinar todos esos datos. Pero estamos guardando ya un montón de datos extra, un montón de resúmenes de nuestra información según cada una de las dimensiones. O sea, ¿hasta ahí me siguen? ¿O no me siguen? ¿No? Ok. Bueno, perfecto. Los que no entiendan, hablen por favor, porque se van a quedar atrás. Ok, sí. Por las dudas digan, sí, lo entendí para que quede bien claro. Por si se corta. Bueno, un proceso que va a hacer mucho uso de la tecnología OLAP es la inteligencia de negocios. Que la inteligencia de negocios tiene que ver con lo que yo hice en la clase pasada con el software ese de armar los gráficos. Que hoy lo vamos a estar volviendo a ver. Acá después tienen su página de inteligencia de negocios, que la vamos a terminar viendo hoy también. Entonces, ¿cómo funciona el proceso OLAP? Acá esta imagen está en inglés, pero después acá abajo en el glosario yo les traduje todo, digamos. Entonces, vamos a ver este gráfico. Tenemos acá distintas fuentes de datos. Source es fuente. Fuente de datos. ¿Qué son fuentes de datos para nosotros? Pueden ser una base de datos, un archivo de Excel, una base de datos que no es nuestra sino que está subida a internet, o algún archivo de algo, o cualquier lugar donde yo pueda sacar datos. Entonces, vamos a mezclar distintas fuentes de datos que evidentemente están no relacionadas. Porque una base de datos relacional puede ser una de mis fuentes de datos, pero puedo utilizar otras. Y las voy a unir en una gran base de datos que contiene todos los datos, que se llama almacén de datos o data warehouse. En este almacén de datos, lo que voy a hacer es guardar toda la información de todas mis fuentes de datos y voy a guardar en el almacén de datos todos los datos que yo consiga dentro de mi organización. La idea es guardar la mayor cantidad de datos posible para tener un lugar donde nosotros centralizamos toda nuestra información. Obviamente, dentro del Data Warehouse va a haber un montón de datos no estructurados y no relacionados. O sea, voy a tener... A ver, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo mi supermercado y voy a tener una fuente de datos que es el sistema de ventas.
Entonces yo puedo ver cómo fui vendiendo mis artículos a través de la vida de mi negocio. Otra fuente de datos puede ser, no sé, datos de las redes sociales nuestras. Por ejemplo, las publicaciones que tenemos, cuándo salen. Porque después yo voy a querer comparar las publicaciones que yo hice en mis redes sociales con si se vendió en el artículo que yo estaba publicitando o no, por ejemplo. Entonces ahí yo ya tengo dos fuentes de datos completamente distintas. El sistema de ventas y un feed de las redes sociales o datos acerca de las redes sociales. Entonces tengo estas dos fuentes de datos, no están relacionadas. Quizás. O sea, pueden o no estar no relacionadas. Acá puede haber una relación, que es qué artículo se promocionó en cada una de las publicidades, pero puede haber publicidades, o publicaciones, vamos a decirle, que no refieren a ningún artículo en particular, así que no hay una relación estricta en este caso. Pero todo esto lo vamos a abordar dentro de mi Data Warehouse. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, perfecto. Un segundo. Bueno, entonces todo esto lo van a poder ver acá, data source o fuentes de datos. Después acá van a poder entrar que podríamos meternos también a una fuente de datos datos climatológicos, por ejemplo. Y tenemos nuestro Data Warehouse, que lo van a ver acá, que es a donde se consolidan todas las fuentes de información relevantes para la organización y la toma de decisiones. A diferencia del OLTP, en OLAP requiero de un Data Warehouse o un Data Mart, que ahí lo explico, donde se encuentren todos nuestros datos. Una característica especial del Data Warehouse es que los datos son acumulables y no se borran nunca. O sea, la idea es que en el Data Warehouse yo voy acumulando. No voy borrando. Si yo estuviese haciendo algún análisis sobre información estructurada o sobre una base de datos relacional, directamente me conecto a una sola fuente de datos directamente. No necesito tener un Data Warehouse en donde unir todo. O sea, si yo quiero un número grande en mi planta donde me diga el stock de algún artículo en particular, no necesito hacer análisis OLAP. Solamente tengo que leer la base de datos y leer el dato de stock. O sea, no es lo mismo mostrar un dato que me sirve para algún proceso en particular solo, que generar información para la toma de decisiones, que es un proceso mucho más complejo. Entonces dijimos que tenemos el Data Warehouse donde guardamos todo. Pero a la vez, cabe destacar que podríamos tener algo que se llama un Data Mart o un mercado de datos, que sería un subconjunto del Data Warehouse creado para aumentar la velocidad, la performance de las solicitudes de lectura y para sectorizar datos. O sea, tenemos un Data Warehouse en donde guardamos todo. Pero hay veces que ese todo es demasiado todo. Es una cantidad muy grande de datos y puede ser que tantos datos me alenten las solicitudes de lectura a mi base de datos, y también puede ser que entre todos esos datos que hay haya datos muy sensibles que no quiero que todos, o sea, que estén guardados en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo soy un banco, yo no puedo tener las cosas guardadas de cualquier manera. Pero a la vez me puede interesar que mi equipo de análisis tenga alguno de esos datos. Entonces yo puedo generar como un subconjunto de este Data Warehouse, llamado Data Mart o mercado de datos, en donde puedo utilizarlo para seguir el proceso OLAP para generar información para la toma de decisiones. ¿Entendemos ahora Data Warehouse y Data Mart? Sí. No, no.
Esto es una fuente de datos, este es el Data Warehouse y el Data Mart acá no está representado, pero podría ser un subconjunto del Data Warehouse, no importa que sea uno de estos circulitos, porque puede tener fracción de cada fuente de datos. Por ejemplo, yo podría sacar toda la información sensible del Data Warehouse y abrir un Data Mart. Por ejemplo, podría sacar números de DNI, porque no quiero que estén disponibles en ningún lugar y que nadie se los cruce sin querer. Entonces me armo un subconjunto de este Data Warehouse en donde no tengo DNI, no tengo claves bancarias, no tengo nada. Y eso sí lo pongo a disposición del equipo de análisis de datos, sin tener el resguardo de que tengo que tener permisos súper especiales para tener acceso a los datos. O sea, hagan de cuenta que son un consultorio médico y quieren hacer análisis de datos. Por la ley de protección de datos médicos, ustedes no pueden darle acceso a cualquiera. Ustedes van a tener que tener un servidor especial, van a tener que tener claves especiales, no cualquiera puede entrar. Si ustedes quieren contratar a una persona de afuera para que les haga análisis, no van a poder. En cambio, si ustedes hacen un subconjunto de su Data Warehouse en donde le cambian los nombres a los pacientes, en donde sacan información sensible, después pueden usar esos datos, digamos, con un menor nivel de seguridad, porque saben que no son... no se pueden vincular a las personas reales, por ejemplo. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Y con todo esto, lo que vamos a hacer es nuestro cubo OLAP. ¿Qué es un cubo? Como recordarán, en OLTP nosotros armábamos tablas de información. Las tablas tenían propiedades en el eje X y tenían registros en el eje Y. Pero en OLAP vamos a tener cubos, porque dijimos que vamos a guardar información sectorizada o resumida en distintos según distintas dimensiones. Entonces, si voy acá al cubo, esto no lo hacemos nosotros a mano, lo va a hacer el software automáticamente ahora. O sea, en vez de mostrar la información en tablas, vamos a mostrar en cubos. Entonces, por ejemplo, esto está en inglés, pero bueno, yo se lo traduzco a quien no entienda. Estos son productos, que en este caso son frutas. En este eje tenemos ciudades y en este eje tenemos tiempo. Las Q son cuatrimestres. Entonces, trimestre 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos guardar resúmenes de que, por ejemplo, vendimos mangos en Los Ángeles en el trimestre 4, 10.000 pesos. Este es el resultado resumido por dimensiones. Y podríamos guardar para el trimestre 1 acá, el trimestre 4 va acá, el trimestre 3 acá, el trimestre 2 acá y el trimestre 1 acá. Pero siempre voy a estar hablando de mangos que vendí en Los Ángeles. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo se guarda? ¿Cómo podemos visualizar el resumen de información según distintas variables de manera de cubo? Me parece que está un poco más complejo esto de Hiki. No es tan sencillo. Ok. En este caso, nosotros cuando guardamos información, la tenemos que guardar según alguna dimensión. En este caso, tiempo. Y tenemos que elegir, ya que elegimos tiempo, con qué resolución lo vamos a guardar. Diario, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, anual o como sea. En este caso, se eligió que sea trimestral. La letra Q se usa en inglés para referir a un trimestre y la usamos porque en las leyes internacionales de contabilidad nos dicen que tenemos que presentar un balance trimestralmente. Entonces, si en este caso en Argentina es si cotizamos, si cotizamos en bolsa. O si aplican las leyes internacionales por algún motivo en particular.
Entonces, generalmente, si vamos a hablar de información financiera o contable para los balances, vamos a separar en trimestre la información y una por cada balance, digamos. Y acá podemos ver cómo en este eje nosotros podemos guardar en este cubo que está acá, en este subcubo o en este dado de este cubo, vamos a guardar la información resumida. Tanto este cubo de acá es el trimestre 4, es la fruta mango y es la ciudad de Los Ángeles. Pero si agarro otro dado, como por ejemplo este que está acá, este dado es para el trimestre número 2, para la fruta mango, y como está el color tipo cerca de magenta, vemos que es la ciudad de Los Ángeles. En cambio, si yo busco este dado, que estoy seleccionando acá, es para la venta de cerezas o cherries para la ciudad de Nueva York y para el trimestre 1. El trimestre 4, digo, porque es esta la columna. Entonces, eso significa este dado del cubo. ¿Estamos un poco más acercados a entender? ¿Qué pasó? ¿Los maté? No te termina de cerrar. Ok. Ok. A ver. Nosotros acá estamos usando 3 dimensiones, ¿no? Por eso tenemos un cubo. Cada una de estas 3 dimensiones acá le pusimos distintas variables. O sea, lo que representan son distintas cosas. Entonces, si nosotros... A ver. Vamos a armar una tabla. Vamos a poner zoom y vamos a usar 2 de estas 3 variables. Entonces vamos a usar las frutas y vamos a usar el tiempo. No, vamos a usar las ciudades y el tiempo. Entonces yo tengo las ciudades en esta y... Espera, son Phoenix, New York, Chicago. Chicago y Los Ángeles. LA. Vamos a poner esto uno para abajo y vamos a poner Q1, Q2, Q3, Q4, pero al revés. 3. Entonces, hagamos de cuenta que esta es una tabla resumen. Entonces yo puedo decir, en Phoenix, en Q4 vendí 10.000, acá vendí 5.000, pongo cualquier número. No, vamos a hacer números más lindos. 2.100. Bueno. Ok. Supongamos que esta es nuestra tabla resumen. Vamos a poner esto para que se note bien. Vamos a poner color. No, los colores acá están por ciudades. Entonces, esto es azul. New York es este. Este es más un... Para que quede seleccionado. Es un violeta. Y este es magenta. Esto vamos a poner normal. Ahí. Bueno. Acá estoy tratando de respetar los colores. Para que voy a poner pantalla dividida, más vale.
Uy. Bueno. Se entiende acá, esta tabla tiene los Q como eje X y las ciudades como eje Y. Entonces tiene solamente esta cara del cubo. Desde acá hasta acá. ¿Esta relación se entiende? Entonces, 68.410 sería este cubo. Q3 sería 4000, estaría acá. Este New York 200 sería esta celda. Fíjese, 1, 2, 3, 4 sería lo mismo que 1, 2, 3, 4. Y este 1, 2, 3, 4 sería lo mismo que estos 4. Ahí es como que reduje una dimensión de este cubo a esta tabla. Pero esta tabla es solamente para mangos. ¿Por qué? Porque estoy viendo solamente esta sección del cubo que estoy seleccionando. No estoy viendo la sección que está acá atrás, escondida. Esta otra sección corresponde a las cherries. Entonces, si yo quisiese hacer este cubo, tendría que hacer otra hoja, cherries, que son cerezas, en donde cerezas. Y estos son mangos. Entonces fíjense cómo esto de cerezas sería esta parte del cubo que está acá atrás, que no vemos. Y la parte de mango es esta que vemos acá adelante. Igualmente tendríamos que tener uno más. Acá. Para las frutillas, que son los strawberries. Frutillas. Y tendríamos que tener uno más. Bueno. Para las uvas, las grapes. Entonces pongo uvas. Bueno. Después esto lo guardo y lo voy a terminar subiendo. Cada una de estas tablas, digamos, es la tabla que se forma de mirar este cubo de 2 dimensiones y ver como una tabla apilada arriba de la otra. Sí. Son resúmenes de los datos los cubos. Esto es un resumen de lo que se vendió para frutillas en la ciudad de Chicago para el cuatrimestre 4. Tendría que ver frutillas, o sea que estoy en este cubo que está acá. El cuatrimestre 4 es esta sección que está acá y el Chicago es el color violeta acá. Estoy viendo este dado del cubo. ¿Se entiende la segmentación un poco mejor ahí o todavía estamos complicados? Bueno, si no, después voy a tener que buscar otra manera para explicarlo porque me quedé sin ideas. Pero no hay problema, si no entienden, me miro algún video que me lo explique mejor y después se los trato de explicar. Entonces, cubo segmentado en tablas. Me voy a guardar esto y después lo subo por acá. Bueno. El tema básicamente es que vamos a utilizar cubos para guardar la información ya resumida. Y esto es lo que le llamamos el cubo OLAP. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto guardado, nosotros como usuarios vamos a poder hacer consultas a nuestro cubo. Acá utilizando queries es consulta en inglés. O sea, nosotros vamos a poder hacer consultas directamente como usuarios o a través de una aplicación a nuestro cubo para obtener información que después nosotros vamos a poder usar para tomar decisiones. Esta consulta que le vamos a decir al cubo
como por ejemplo, tráeme esta información dividida, sectorizada de tal manera o agrupada de tal manera, lo vamos a hacer utilizando un lenguaje de consulta. Este lenguaje de consulta es una manera de escribir especial para hablar con los gestores de base de datos para que nos devuelvan información de alguna manera. Nosotros en esta materia no vamos a dar lenguaje de consulta, solamente les nombro que existe. Y el más común que van a escuchar por algún lugar se llama SQL o Structured Query Language. Antes, en esta materia solíamos dar alguna sentencia de SQL, alguna manera de pedir datos a una base de datos, pero ya no lo hacemos más. Entonces, recapitulando. Obtengo datos de una fuente de datos, los agrupo, los resumo y sectorizo, y con esa información resumida, nosotros los usuarios podemos hacer solicitudes en lenguajes de consulta para obtener los datos de nuestro cubo y después nosotros interpretarlos y generar en nosotros conocimiento para poder tomar decisiones. Ese sería todo el proceso OLAP. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bueno, dicho eso, la idea es que nosotros veamos, apliquemos, tratemos de aplicar esto ahora en práctica, haciendo un proceso de Business Intelligence. Vamos a mezclar esto con lo que vamos a ver ahora de inteligencia de negocios. Entonces, nosotros dijimos que un proceso que utilizaba mucho OLAP es la inteligencia de negocios, que es la habilidad de transformar datos en información y la información en conocimiento para que podamos tomar mejores decisiones. Y para hacer BI le vamos a decir a Business Intelligence, vamos a hacer un proceso que se llama ETL, de extracción, transformación y carga. Load es carga en inglés. Vamos a poner negrita, carga. Entonces yo tengo una práctica que yo voy a hacer, digamos, y voy a compartir para que ustedes lo vean, de cómo haríamos este proceso de inteligencia de negocios utilizando OLAP y todo para generar información para la toma de decisiones. Recuerdan que la clase pasada yo quise hacer un análisis de información, después ya me di cuenta qué error tuve y cómo lo tendría que haber solucionado, pero la idea es que habíamos generado una base de datos, la habíamos populado con información falsa y después la habíamos cargado a un software en donde la habíamos analizado. Entonces la idea ahora es hacer lo mismo. Yo me bajé acá un montón de archivos con datos. O sea, distintas fuentes de datos. Si vamos para atrás, vamos a ver que yo me bajé acá. Cada uno de estos archivos que me bajé son distintas fuentes de datos, que son datos olímpicos. La idea es hacer algún tipo de análisis sobre información de las Olimpiadas. Está en inglés, así que les voy a ir resumiendo un poco. No son difíciles las palabras, porque son muy pocas las palabras que hay. Porque la mayoría son datos numéricos, por ejemplo, o nombres de personas. Y la idea es que tratemos de hacer un análisis de eso para poder llegar a tomar decisiones. Entonces, acá están nuestras fuentes de datos y nosotros queremos hacer Business Intelligence. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Extracción. ¿Qué significa? Obtener los datos de las distintas fuentes de datos, analizarlos, interpretar para ver que los datos extraídos cumplen la estructura que yo quiero, o rechazar datos que no me importan, y convertir los datos a un formato que me parezca para iniciar el proceso de transformación. Bueno, es mucho lo que leí. Vamos de aparte. Vamos a empezar a trabajar y voy a abrir el software que
abrí la semana pasada, que se llama Power BI, que es un software de Microsoft y que sirve para hacer BI o inteligencia de negocios. Entonces yo acá abro mi software y me va a decir de dónde querés empezar a obtener tus datos. Puede ser de un servidor, de un sistema gestor de base de datos, puede ser de un Excel, puede ser de distintas maneras. En este caso, yo lo que tengo, por más de que acá se ve como Excel, no es un Excel. Fíjense, si yo abro esta tabla o esta fuente de datos, van a ver que los datos no están escritos de una manera muy amigable. Estos son datos escritos de manera que las computadoras lo puedan leer rápido, para que las computadoras se puedan comunicar entre ellas. No está escrito para que una persona los pueda leer de manera amigable. Sí los podría separar. Yo puedo seleccionar todos mis datos y puedo poner datos... ¿a dónde estaba? Texto en columnas y los puedo separar. Vamos a darle un rato. Uy, seleccioné demasiados registros para separar a la vez. Acá está. Y acá los puedo ver por lo menos separados como si fuese una tabla. Ahora sí ya está un poco más amigable para leer. Pero bueno, todas estas tablas que están acá, lo primero que voy a hacer es importarlas a mi software de inteligencia de negocios. Entonces vamos a obtener datos. El formato se llama CSV. Así que voy a empezar a cargar. Entonces cargo mi primer fuente de datos y me pregunta, ¿está bien los datos así separados? ¿Este es el nombre de las columnas? ¿Estos son los datos? Sí, por ahora les voy a decir que está bien, pero si no, podría pasar a la etapa de transformación de datos. Voy a cargar todos mis datos ahora sueltos. Fíjense que tarda un rato. Tarda un rato porque está convirtiendo toda mi información a OLAP de fondo. Entonces voy a cargar todas mis tablas. Esta está bien. Esto está bien, por ahora. Después vamos a ver si realmente está bien. En este caso, los datos que nosotros estamos cargando es un DER que ya existe, digamos. Yo ahora voy a cargar todas las tablas, pero después tengo que asignarles las relaciones que tienen entre ellos y tengo que tratar de hacerlo lo más fiel posible para que me funcione. Ahora miren esta tabla cuando la quiero cargar. Es una tabla de países que tiene la abreviación de los países, o sea, este sería el campo clave de los países, y tiene el nombre largo de los países. Esta tabla, por ejemplo, no está cargándose bien, porque miren los nombres de las columnas, columna 1 y columna 2. No sé si ustedes llegan a leer ahí les pongo un poco de zoom. Columna 1 y columna 2. Estas columnas no se deberían llamar así. Se deberían llamar país NOC, que es el código, y país, o country en inglés. Entonces, esto no lo puedo cargar directamente, lo tengo que transformar. Y eso es, si vamos acá al proceso de Business Intelligence, decíamos que teníamos que convertir los datos a un formato preparado o analizar los datos extraídos para ver si son los correctos. Esto es extraer, obtener los datos de las distintas fuentes de datos, revisar que estén bien, y en este caso, como no están bien, ahí les pongo un poco de zoom de nuevo, vemos que yo no quiero esto, los tengo que editar, y tengo que en este caso poner, usar la primera fila como encabezado, ahí está.
ahora sí, esta tabla tiene sentido. La voy a cerrar y aplicar. Ok, ya se cargó eso. Y me falta una tabla más. ¿Me vienen siguiendo lo que estoy haciendo? Contéstenme, por favor. ¿Alguien más que la banque a Florencia? ¿O Florencia es la única que está entendiendo? Ok, perfecto. Entonces, si yo vengo acá, voy a ver todas las fuentes de datos que están cargadas. Ya veo que mis fuentes de datos se cargaron. Cada fuente de datos en este caso es una tabla. Voy a hacer un poco de zoom para que puedan leer. Y ya podemos ver que las tablas generaron relaciones automáticamente. O sea, como que el DER se armó solo por lo que a este software le parece que como mis datos están relacionados. O sea, hizo una averiguación. Nosotros ahora lo que tendríamos que hacer es verificar que lo que hizo automáticamente esté bien. ¿Perdón? ¿Quién habló? Sí. Sí, obviamente. Acá, para relacionar, lo que hizo fue buscar atributos que tengan el mismo nombre y se la jugó a que están relacionados. Pero puede ser que esté mal. Y vamos a revisar. Por ejemplo, a ver, esto ya está. Vamos a estirar todo, así vemos todos. Ahí y ahí. Entonces, por ejemplo, dice... la lista, esta es la tabla de medallas. En donde tiene país y tiene oro, plata, bronce, total ganadas, tiene años. Vamos a ver, por ejemplo, esta tabla de qué se trata. Olympic Games Medal Tally es este. Voy a poner zoom. Por ejemplo, entonces tiene edición, la del 1900, que este es el nombre largo de la edición, este es el ID de la edición, que es del año 1900. País Suecia, código de país SUE, tiene una de bronce. Entonces esta es una tabla que tiene resumido, digamos, por país, por edición, cuántas medallas se ganaron. Entonces vamos a ver qué relaciones se le creó. Voy a ver que tiene una relación con, por ejemplo, con país. Entonces, dice, esta propiedad de país está relacionada con esta otra propiedad de país. Y la relación dice que es de 1 a muchos, o sea, un país puede tener muchas medallas y cada medalla, o sea, cada resumen de medalla corresponde a un solo país. Perfecto, así es como está hecho ahora. Y a la vez tiene otra con edición. O sea, ¿qué significa la palabra edición? Dijimos, edición es el nombre de las Olimpiadas. 1900, verano, Olimpiadas de verano. Entonces vemos que hizo una relación entre edición y edición acá. Pero no me gusta esta relación, por ejemplo. La voy a borrar. Porque la relación debería estar hecha con el ID de edición, que es un número mucho más correcto. Entonces edición ID, con edición ID, listo. Ahí arrastré la relación. ¿Saben qué pasa? Que en esta tabla, el nombre largo del país y el nombre largo de la edición no debería existir. Porque es muy redundante, porque ya tenemos nuestras propias tablas para explicarlo. Así que vamos a hacer esto, vamos a borrarlo. Vamos a poner el nombre largo de país. Espera, ¿cuál es el ID de país? País. El ID es el NOC, acá el country NOC, así que el country, no, el país largo, vamos a borrarlo. Entonces esta relación tampoco me gusta. Uy, ya borré todo.
Uy, borré todo, qué pavo. Tengo que volver a cargarlo, Sí, tengo que volver a cargarlo, qué pavo. Países. Tengo que volver a transformar estos datos. Esta relación está mal. Y la relación... ¡Oh, no! Le borré de nuevo. ¿Qué me está pasando? No puedo volver para atrás encima. Qué pavo. Perdonen, carga. Quiero borrar la relación. Esta relación, sí. Y esta relación, sí. Tengo que leer antes de poner a aceptar. Y acá dijimos país ID acá y country knock acá. Y... Uy. ¿Qué pasa? Dice que la relación es de muchos a muchos. Y está mal, no es de muchos a muchos, es de uno a muchos. ¿Por qué es de uno a muchos? A ver. Países. Creo que hay países repetidos acá. A ver si hay un código de país que esté repetido. Ay, no están en orden alfabético. Ok. No me deja hacer la relación. Orden ascendente. A ver, ayúdenme. Si ven dos iguales, avísenme. Porque me parece que hay claves repetidas y las tendría que borrar para poder trabajar tranquilo. Hay dos rock. Ahí está. Era cantado que era Rusia el... Ok, entonces rock está repetido. Esta tabla, o sea, debería ser una tabla incorrecta porque tiene dos claves primarias repetidas. Entonces vamos a transformar esta tabla. Vamos a entrar acá, vamos a cambiar la consulta y vamos a borrar particularmente este rock que me molesta. Estaba... Este es el que va, el Russian Olympic Committee, pero había otro, este rock. Y vamos a poner quitar filas. A ver, no, puse en blanco, qué pavo. Quitar filas, quitar duplicados. Y a ver, ahí me quedó un solo rock. Rock. Bueno. Puse quitar duplicados, así que se me... A ver. Rock. Quedó uno solo, perfecto. Por ahora quedará el que dice rock. Guardo. Y ves, tengo que... En el proceso de carga tengo que hacer estas cosas. Bueno, ahora que está esto, yo debería poder hacer la relación uno a muchos. Perfecto. Y esta relación es de uno a muchos también. Y voy a guardar esto antes de que... esto es... Perfecto.
guardado antes de que romper todo. Y de esta misma tabla, yo la debería editar y debería borrar estos que son los datos que son redundancias, porque no me importan y me están haciendo ocupar espacio que no quiero. Entonces el nombre largo del país, quitar. Y la edición larga la voy a quitar porque esto ya existe gracias a las relaciones. Cerrar y aplicar. Ahí está, nuestra tabla es más liviana ahora. Guardar. Nos están faltando todavía relaciones porque hay cosas sueltas. Entonces, dice, los atletas, estos son los atletas. Los atletas tienen... Sí. Sí. Esto significa de qué manera las resume el software. Por ejemplo, como estos son números, si yo pongo, por ejemplo, año, está mal que se resuma con una sumatoria. Porque yo no te digo, tráeme los años y quiero que me los sumes. Pero sí el total o el silver, gold y bronce. Pues yo digo, tráeme todos los bronce que tenga este país. ¿Qué quiero que me traigas? La sumatoria de todos los bronce. ¿Entendés? Esto significa qué operación por defecto se aplica a esta propiedad. Es un tema de este software en particular. Ok. En realidad, ahí está. Esperen que me acomodo como pueda todo para que entre. Ok. Entonces, los atletas tienen eventos resultados. Y los eventos resultados tienen resultados. Si estos son juegos, ahora tengo que terminar de armar el DER como a mí me parezca. Edición. Acá hay ediciones. Acá hay atletas. Atleta ID. A ver, esta relación es atleta ID. Perfecto. Entonces este atleta deberíamos borrarlo después. Igual que esta edición. No hay una tabla de ediciones. Vamos a usar... Todo tiene Edition ID. Vamos a usar esta como tabla de ediciones. Eso ahí. Muchos a muchos me dice. A ver. Bueno. Tengo que terminar de... No, esta no puede ser la tabla de ediciones porque tiene repetidos. Perdón. Voy a ver cuál es la tabla de ediciones. Resultados. Edición ID ahí se repite. Edición ID acá se repite. Edición ID acá se repite. Acá no hay edición ID. Y Games. Este Games es el que tiene la edición ID como tag. Entonces, edición ID va acá, uno a muchos. Edición ID acá, uno a muchos. Perfecto. Ahí estamos haciendo nuestras relaciones. Después veremos qué otras relaciones necesitamos y por qué. Por ahora más. Está bien. Y vamos a borrar de acá algunos. El nombre del atleta entero no me sirve. Eliminar del modelo. El nombre de edición en largo no me sirve. Eliminar del modelo. Ahora estamos haciendo nuestra base lo más pequeña posible para que no sea fácil de editar. Esta edición no me sirve. Lo borro del modelo. Bueno. Supongamos que ahí tenemos nuestra base de datos con relaciones. Obviamente esto está incompleto. Después ya vamos a ver. Volveremos a organizar cosas. Ahora que tenemos esto, nosotros deberíamos como hacernos alguna pregunta, ver qué datos necesitamos para responder nuestras preguntas y poder tomar nuestras decisiones no estructuradas. Entonces, ¿qué pregunta podría yo tener acerca de este dataset, este conjunto de datos?
vamos a empezar a intentar obtener información. ¿Qué información quiero tener? Ahí les voy a pedir. ¿Cuál fue el país que ganó más medallas de oro? Perfecto. Eso es una pregunta que nosotros podríamos querer hacernos. Entonces empezamos a pensar qué vamos a querer hacer, qué tipo de gráfico nos va a ayudar con eso. Vamos a suponer que vamos a querer nuestro bendito gráfico de columnas. ¿Cómo? Un gráfico de columnas. Vamos a poner este. Y ahora que tenemos nuestros datos, acá sí que no van a tener zoom ustedes. A ver, voy a poner esto acá un costadito y voy a hacer un poco de zoom. Uy, se me va a la otra pantalla. Bueno. ¿Qué datos necesito para saber eso? En el eje Y necesito algo. ¿Qué necesito en el eje Y? A ver, necesito países. Perfecto. ¿Qué voy a usar? ¿El ID del país o el nombre largo del país? El nombre, el ID es lo mismo ahora. Se supone que el ID es una manera incómoda, digamos, de guiarnos. Ahora es fácil porque el ID hace relación al nombre del país, pero el ID podría ser A, B, C, D, cualquier cosa. Así que como ya tenemos las relaciones, podemos usar el nombre entero del país en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué vamos a poner? ¿Qué dato que... las medallas, digamos. Uy, como esto del zoom es un poco molesto. Está en resultados. Acá no, en el resumen esto, acá. Por ejemplo, habíamos dicho oro. Entonces eje Y, oro. Bueno. Ya tengo acá, digamos, gracias a las relaciones que hicimos, usamos datos de dos tablas completamente distintas y sin embargo podemos ver nuestros datos cómo se relacionan entre ellos. Es muy fácil esto. Vamos a hacer alguna pregunta un poco más complicada. Vamos a dividir esto por año, por ejemplo. A ver, vamos a ver si podemos dividir esto por año. Vamos a utilizar un gráfico de columnas apiladas. Y vamos a ver si yo puedo poner el año. Pasa que acá me los está separando. Me los está sumando. Bueno. Leyenda sería. Ahí va. Y ahora veo apilados, digamos, por año. Entonces yo pongo acá arriba el mouse y dice, en el año 1904 consiguieron 80 monedas de oro Estados Unidos. Entonces acá ya lo tengo separado. Podemos ver cómo este país, Alemania del Este, ganó solamente en 5 oportunidades y en cada una ganó un montonazo de medallas, igual que la Unión Soviética participó muy pocas veces, pero en cada una de esas veces ganó un montón de medallas. Distinto es Francia, que participó 1.000 millones de veces y cada participación fue marginal, digamos. Fueron solamente 4 o 10 medallas. Ahora vamos a buscarnos a nosotros, ya que estamos acá. Vamos a poner un filtro. Entonces vamos a poner un filtro. ¿A dónde se me creó el objeto visual del filtro? Voy a tener que sacar el zoom. Un segundo. Acá está. Y vamos a elegir, vamos a la tabla de países y vamos a ponerle nombre de país. Entonces yo acá puedo seleccionar Argentina y acá tengo los datos de Argentina. Puedo comparar Argentina con Angola. Angola no tiene nada. Bueno, con Australasia, que debe ser una congregación de Australia
y Nueva Zelanda de algún momento anterior. No sé bien qué significará. Pero y acá podemos ver y filtrar, digamos, distintos. Vamos con Austria, que debe tener mucho. Ahí está. Y ahora podemos obtener información rápidamente para tomar decisiones. Entonces vamos a revisar un poco. Vamos un poco para atrás. Vamos a volver a nuestra teoría. Y vamos a ver un poco qué hicimos de todo esto. Entonces, extraímos datos. Después deberíamos haberlos transformados. Dentro de esta transformación, lo que nosotros hicimos fue... No hicimos nada en realidad, porque estaba bastante correcto a lo que nosotros ya queríamos en la transformación. Más que borrar algunas columnas, que eso es parte todavía de la extracción, a ver qué podríamos transformar en esta base de datos para que nos quede cómodo. Por ejemplo, año... Si nosotros... A ver, estoy buscando algo que se pueda editar. Atletas... Por ejemplo, a ver, acá yo tengo esta tabla, que es la tabla que se llama resultados olímpicos. Y dicen que hay IDs de resultados. Y dice en tiro del disco, en la edición número 3, que es el 1900 no sé cuánto, en este deporte, hubo... resultado participantes, que no estoy muy seguro qué significa esto, dice 3 de un país. Y hagan de cuenta que nosotros querríamos, por ejemplo, tener este número 3 en una columna aparte, porque yo lo quiero utilizar de alguna manera. A ver si hay datos distintos acá. Por ejemplo, ¿cuántos ganadores hubo en 1000 metros de kayak de hombres, de canoa, o lo que sea? Hubo 40 ganadores de 20 países. Entonces, si yo quiero tener este número y este número separado, por ejemplo, yo debería hacer una transformación de esto para que me quede utilizable. Porque el dato 40 de 20 países es muy difícil de analizar. Entonces, yo lo que debería hacer ahora es una nueva columna, por ejemplo, creada con una fórmula. Y esta fórmula va a ser, por ejemplo, la fórmula left de result participant número de caracteres 1, por ejemplo. Entonces ahora con esta formulita me creé una columna nueva en donde ya tengo el número 3. Ven acá, número 3. No le puse nombre a la columna, pero le podría poner premios en competencia. Y acá veo que ya tengo el 3 separado. Y ahora este 3 lo podría usar para sumar, para filtrar, para hacer lo que quiera. O sea, esto sería una etapa de transformación. Agregar cosas, modificar si la fecha acá está separada con guiones y yo la quiero separada con barras. Todos estos, yo podría decir que todos estos resultados, que es NA, que o sea tienen errores o no sé por qué será NA, yo los podría filtrar, poner que no aparezca ningún dato, ningún registro que tenga dato NA, porque me molesta y no me sirve para el análisis. Todo eso es lo que yo tendría que hacer en la etapa de transformación. Ahora esto que creé, vamos a borrarlo, no me importa. Eliminar del modelo, sí. Y después tenemos la carga, que es básicamente cuando nosotros terminamos esto y le damos a aceptar, que tarda un rato, siempre nos mostraba que tardaba un rato procesando.
todo ese tiempo procesando es el momento en el cual nuestro software de fondo está haciendo el proceso OLAP. Está creando nuestro cubo que después nos sirve para ver información. Bueno, ¿qué otra pregunta se les ocurre que le podemos hacer a esta base de datos? ¿Alguna un poco más compleja? ¿Los escucho? ¿Qué otra información podríamos obtener? Que me den algún ejemplo. De los ganadores. O vamos a hacer medallas por género. A ver si podemos hacer esto. Pero esto me parece que es bastante sencillo. En vez de la leyenda de año acá, tendríamos que ir a los atletas y poner el sexo como leyenda. Ups, error. Es imposible realizar esto. ¿Por qué? Probablemente porque hay un problema de relaciones. Veamos si las relaciones están todas hechas. A ver. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Quiero relacionar gold con sex. Entonces gold está acá. Y Olympic Games. Y esta es una relación una a muchos. Y esta es una a mucho para acá. Y esto es una a mucho pero al revés. A ver, entonces. Cada gold tiene un juego olímpico. Una edición. Cada edición... Claro, pero acá no es... Claro, yo no voy a tener que usar este resumen. Es imposible saber, porque este resumen no está dividido en quién lo ganó de personas. Eso está resumido solamente por país. Así que vamos a tener que volver a generar esto con nuestros propios datos. Va a estar un poco más complicado y más entretenido. Entonces, ¿qué voy a tener que usar? La tabla de resultados, entonces. Tengo que buscar los que medalla. A ver. Voy a entrar a eventos resultados. Eventos resultados. Medalla. NA. ¿Son todos NA? No, hay. Si saco NA, hay gold, bronce y silver. Perfecto. Entonces, tengo que buscar. En vez de que el eje Y sea gold, el eje Y va a ser medalla. Recuento de medalla. O sea, que sume la cantidad de veces que están las medallas. Pero voy a poner un filtro que medallas sea igual a gold. Aplicar. Espera, ¿qué dice? Escriba solo números. ¿Por qué solo números? Espera. Ahí está. Medallas, solo las de oro. Que sume... Espera. Que sume medallas de oro. Le está errando en algún lugar. A ver. Medallas de oro. Separar por país. Quise. Entonces tengo que ver. Acá me dice de qué país es cada persona. Me dice qué atleta la ganó. Y el atleta me dice de qué país es. Atleta ID. ¿A dónde están los atletas? Acá. El atleta ID tiene país.
pero el país no está relacionado con este país. Ahí está, eso es lo que pasa. Ahora tengo esta relación. Así que ahora puedo saber el atleta de qué país es. Entonces, esta medalla que me diga el país en el eje X, ahí vamos queriendo. Y ya está filtrado por oro. Si le pongo bronce, cambia. Y si le pongo plata, cambia. Entonces está por oro y ahora puedo poner sex como leyenda. Y ahí estamos. Y vamos a hacer otro gráfico de torta en donde ponga lo mismo. O sea, vamos a copiar este y pegarlo. Vamos a cambiarlo a gráfico de torta. Y vamos a sacarle la leyenda de los países. Y acá tenemos el total, por ejemplo. Recuento de medallas por sexo, masculino y femenino. Y acá lo tenemos dividido por cada uno de los países. Nos había faltado armar poner una relación, pero ahí ya pueden ver cómo gracias a todo esto podemos empezar a tener un montón de información que está buena, digamos. Quizás no se habían dado cuenta que en Finlandia las mujeres no las dejan competir o algo por el estilo. O que en Rumania participan muchas mujeres. Muchas más mujeres que hombres. Entonces, nosotros, en principio, podríamos usar esta información mezclada con otro tipo de información, como por ejemplo, qué tipo de disciplina es la que mejor les va a las mujeres, y quizás vemos que Rumania, no sé, tiene un montón de bailarinas artísticas que suelen ganar mujeres o lo que sea. Y ahí es como que la idea es que empiecen cada uno a cruzar información y a ver todo, y si vos tenés conocimiento de lo que está pasando, de la pregunta que querés responder, mezclando todos nuestros datos podemos empezar a tener información y contestar nuestras preguntas que son desestructuradas, que se nos ocurrieron hoy, que no sabía que las teníamos que responder y que ahora las tenemos que responder. ¿Se entiende? Sí. No. Esto no lo vamos a tener que hacer en clase. Esto es yo tratando de explicarle a ustedes para qué sirven las bases de datos y que les quede bien claro. Exactamente. Ustedes tienen que saber que como contadores, esto es parte del rol que ustedes pueden llegar a tener. O sea, ¿qué tiene que ver base de datos con ser contador? No tiene nada que ver. ¿Por qué quiero saber esto? Una de las preguntas típicas. Bueno, si ustedes quieren hacer esto, que como pueden ver es trabajo de contador. O sea, esto no es un trabajo para un programador. Porque el programador no sabe o no le interesa ver esto con manera de con énfasis en negocios. Nosotros ahora estamos viendo Olimpiadas, que ponele que son fáciles. Pero acá nosotros podríamos estar viendo ventas por sector, podríamos estar sacando resúmenes, o sea, podríamos crear semáforos para ver cómo vienen las cosas, que se muestre verde si está así, que se muestre rojo si está así. Podríamos, ¿entendés? Armar reportes de cualquier tipo de cosa. El armado de reportes es de los contadores, puede llegar a ser de los administradores o puede llegar a ser de los ingenieros, depende el ámbito en el que estemos. Y si ustedes quieren hacer esto, no les queda otra que entender de datos. Entonces hay que hacer el cierre de todo. Obviamente que los contadores que hacen este tipo de trabajos son ahora, hace algunos años eran muy pocos, ahora son un poco más y en el futuro van a ser más. Y como somos ahora pocos, los contadores que saben hacer esto tienen ventaja a la hora de conseguir trabajo, ventaja a la hora de pelear sueldos o diferenciarse de alguna manera. Entonces sepan que esta es una de las salidas de los rubros que pueden tener.
y que involucra muchísimo base de datos. Si no tienen bases de datos, no pueden arrancar a hacer esto. También tienen que entender esto, porque para generar esto, ustedes, tienen que adelantarse a las preguntas que ustedes van a querer poder hacerse y empezar a registrar los datos que ustedes necesitan. Si ustedes no sabían que iban a querer separar las medallas por género, capaz que no lo registraban. Capaz que no decían, este es hombre, este es mujer o lo que sea. Capaz que ustedes ponían participantes así sueltos. Pero después iban a querer hacer esta pregunta a ustedes a la base de datos y no iban a tener con qué contestarla. Entonces es importante que como contadores sepamos qué es lo que nos interesa de un negocio, qué métricas necesitamos. Queremos saber, la rotación de las mesas en nuestros bares. Entonces, si tenemos un bar y queremos saber la rotación de las mesas, tendríamos que registrar dentro de cada ticket, de cada cuenta, a qué mesa corresponde. Entonces nosotros ya tenemos que ir pensando, si nosotros vamos a generar nuestra propia base de datos, que tiene que tener una tabla de mesas, tiene que tener una tabla de tickets. Y si no estamos haciendo nuestra propia base de datos y estamos utilizando un software que ya existe, que es probablemente lo que va a pasar, tenemos que asegurarnos de siempre completar el número de mesa cuando hacemos un ticket. Porque quizás el sistema tiene la opción y ustedes deciden no usarla porque ¿para qué quiero anotar si yo sé qué ticket es para cada mesa? Porque el mozo no lo necesita quizás para trabajar. Pero después ustedes quieren saber cuál es la mesa que tiene más rotación, las que están afuera o las que están adentro. En qué momento, si ustedes quieren registrar a qué hora llegan los clientes y cuándo se van para tener un tiempo de estadía promedio, tienen que registrar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber de mi negocio? Me pregunto. Cuando sé que quiero saber de mi negocio, veo qué datos necesito para saber, para obtener esa información. Bueno, necesito saber el horario de llegada, el horario de salida. Bueno, y también me gustaría saber si la mesa está adentro o está afuera. Entonces puedo poner una propiedad que sea mesa adentro o afuera. O la mesa está adentro, verdadero o falso. Entonces, una vez que sé eso, yo puedo agarrar esto y decir, sepárame el tiempo promedio de la visita filtrado por si está adentro la mesa o si está afuera la mesa. Y ya que está, decime cuál es el gasto promedio de cada tipo de mesa y lo que sea. Después puedo comparar el tiempo promedio de las mesas según qué mozo le tocó. A ver si vemos que hay un mozo que es más apurador o que es más rápido para atender y otro mozo que es más lento para atender. Y después, al lado de eso, podemos poner un gráfico que me diga cuántas mesas atendió cada mozo cada día, para ver si es rápido porque está atendiendo poca gente o es lento el mozo porque está atendiendo a mucha gente. Todo eso es lo que nosotros tenemos que cranear, digamos, tenemos que generar de nuestra cabeza como contadores para poder ayudar a nuestro negocio y como analistas de datos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? De tu parte, dirás. Porque... ok. Y sí, bueno, está bien, pasa que se me mezclan. Porque yo acá estoy viendo Florencia que habla y veo tu icono y nada más. Me están pidiendo demasiado. Bueno. Este software, si les interesa probarlo, si les interesa usarlo, la idea es que a alguno le interese. Si les interesa, se llama Power BI Desktop. Se puede bajar gratis desde la Microsoft Store. Ustedes pueden entrar acá a la Microsoft Store, buscan Power BI
y se lo descargan. Tienen que tener Windows 10 o Windows 11. Y acá hay ejemplos, por ejemplo, de otros paneles que se pueden llegar a crear. Porque el que nosotros hicimos es muy pago. Pero acá ustedes pueden tener crecimientos de los sectores por tiempo. Pueden tener gráficos de un montón de cosas. Realmente pueden tener, por ejemplo, una página por producto, donde ustedes analizan un producto y ven el crecimiento del producto a través del tiempo. Gráficos de barras de cómo fue vendiendo. Análisis estadístico de cómo pueden ser los pronósticos. Acá llega la información real, por ejemplo, y acá adelante ya es el pronóstico, esta es la media. Y acá, por ejemplo, podés tener las variaciones con un desvío estándar o dos desvíos estándar de diferencia. Y acá podés hacer preguntas. ¿Qué pasa si bajamos el porcentaje de retornos de nuestros productos a tanto? Y ver cómo cambian las cosas. O sea, son herramientas muy complejas, digamos. A ver qué más. Acá tenemos una... Porque también se pueden hacer paneles para celulares. Y acá tenemos un análisis en donde vemos distintas empresas y cómo se ubican según el riesgo y según la ganancia posible. Está muy bueno todo lo que se puede hacer. Acá tenemos una base de datos un poco más grande relacionada. Esto es más una base de datos real. Las otras, las que estuvimos viendo ahora, son bases de datos para jugar, digamos, para aprender. Pero así se ve, digamos, una base de datos un poco más interesante, completamente relacionada. Bueno, acá tenemos distintos tipos de gráficos que se podrían hacer. Cualquier cosa se lo instalan de acá, lo abren, cargan su fuente de datos y empiezan a probar. Las fuentes de datos, obviamente, como dije, puede ser un Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos de verdad, de un sistema. Pueden ser un montón de cosas. A ver si me estoy olvidando de algo. No. Dicho esto, nada. ¿Tienen preguntas? Me quedo para preguntas porque esto era lo que quería explicar. Lo terminé de explicar más rápido de lo que quería hacer. Lo iba a hacer en la sala de computación. No hizo falta gracias a que nos pudimos conectar por acá y ustedes pueden ver mi pantalla claramente. ¿Preguntas? Sí, clase que viene, mínimo vamos a dar hardware y software. Yo creo que con eso ya vamos a estar bien. Hardware y software lo pueden ver acá. Espera. Modelo conceptual. O sea, ustedes entran acá. Entran al modelo conceptual. Hardware lo van a encontrar en infraestructura. Esto vamos a dejarlo abierto. Y software lo van a encontrar tanto en aplicaciones como en servicios básicos. Software. Tienen el video que les pedí que vean. Y acá abajo tienen la transcripción de mi video. O sea, es lo mismo mirar el video o leer todo esto. Porque es exactamente el script que fui leyendo cuando hice este video. Así que pueden ver cualquiera de los dos. De software y de hardware acá en infraestructura. Recuerden de que cuando vayan leyendo todo, vayan vinculándolo al modelo conceptual, por favor, que es la manera que se entiende la materia. Y por acá lo puse acá en la intro. Si no se entiende el modelo conceptual, no se termina de entender el núcleo de la materia. Si nosotros en un examen oral, si alguno queda regular, no saben explicar perfecto el modelo conceptual, despídanse de la materia, porque no van a aprobar. Así que bueno, les dejo eso para la clase que viene.